Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Física Elemental. El día de hoy vamos a revisar el tema número 6, el sonido. Pregunta de entrada, ¿qué es el sonido? Tú seguramente estás acostumbrado o estás bastante relacionado a este fenómeno. Es un fenómeno físico. El sonido tiene que ver inclusive con nuestros receptores auditivos. Nosotros tenemos unas fuertes, potentes, unas muy desarrolladas máquinas de telecomunicaciones. Díganse, por ejemplo, las cuerdas vocales y nuestro oído. Nuestras cuerdas vocales son un sistema bastante sofisticado que me permiten generar sonido. Profesor, el sonido de entrada es una onda. El sonido, sabemos todos que es una onda y vamos a ubicarnos entonces dentro de todo lo que ya hemos avanzado. Yo sé que existen ondas. Ahora, las ondas pueden ser de dos tipos, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. La diferencia entre esos dos tipos de ondas era la siguiente, que las ondas mecánicas necesitan de un medio para poder moverse, para poder trasladarse. Las ondas habíamos dicho que son formas de llevar energía a través de ese tipo de movimiento, ¿no? A través de perturbaciones en el espacio. Formas de llevar energía por medio de perturbaciones. Ahora, existen formas. Una es las ondas mecánicas que se trasladan a través del medio y las ondas electromagnéticas se trasladan a través de un medio también, pero las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para poder trasladarse. Las ondas mecánicas sí. Otra diferencia es, por ejemplo, que las ondas electromagnéticas no pueden ser escuchadas. No vamos a escuchar las ondas electromagnéticas. Nuestro receptor de sonido no está tan evolucionado o no está evolucionado con ese objetivo de escuchar las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿cómo sabemos que las ondas electromagnéticas existen? Pues el hombre ha averiguado, ha desarrollado máquinas de última tecnología que les permiten encontrar ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se pueden encontrar por medio de tecnología. Las ondas mecánicas, vamos a ver. Bien. Como las ondas mecánicas necesitan de un medio para trasladarse, en el vacío no pueden existir ondas mecánicas. ¿Por qué? Porque las ondas mecánicas están basadas en la agitación de las partículas que existe en el espacio. Y si hablamos del vacío, no hay partículas, no hay nada que se pueda mover. Así que necesariamente necesitan un medio. Profesor, una pregunta. ¿En el espacio yo podré escuchar algo? La respuesta es no. Porque en el espacio hay vacío. Esa es una razón, inclusive es un dato, ¿no? Los astronautas, cuando viajan al espacio, no se gritan. ¿Por qué? Porque saben que esas ondas no se van a propagar por medio, porque no hay nada, hay vacío. Los astronautas cuando van al espacio utilizan radios para comunicarse. Utilizan radios. Hacen llamadas en el espacio. Están a 2 metros y se están llamando. Ahora bien, en las ondas mecánicas habíamos encontrado dos tipos. Unas ondas que son transversales y unas ondas que son longitudinales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de onda? Es la siguiente, que en las ondas transversales el movimiento de sus partículas tiene una característica. Si la velocidad de mi onda es hacia la derecha, la vamos a poner por aquí, la velocidad de mi onda es hacia allá, la velocidad o el movimiento de las partículas van a ser hacia arriba o hacia abajo. Van a ser de arriba y abajo. Las partículas se van a mover en ese sentido, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Todas las partículas se mueven así. Ondas transversales. ¿Qué sucede en las ondas longitudinales? Las partículas se van a mover de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y si tú te puedes dar cuenta, esa partícula va a lograr empujar a la otra partícula. ¿Por qué? Porque están chocando. Y todas están haciendo ese mismo movimiento. Todas están chocando entre ellas de forma longitudinal. ¿Hacia dónde va mi velocidad de la onda? Hacia allá. La longitud de onda o la velocidad de la onda tiene la misma dirección que el movimiento de sus partículas. Ondas longitudinales. Esta característica es característica del sonido. El sonido, señores, es una onda longitudinal y lo vamos a marcar por aquí. El sonido. El sonido, profesor, el sonido es una onda longitudinal. Sus partículas se mueven así. Tú cuando emites sonido,
Habíamos dicho que tú generas un poco de presión en tus cuerdas vocales. Tú generas un poco de presión en tus cuerdas vocales y generas una perturbación dentro del espacio. Esa perturbación del espacio se mueve en ese sentido. Las partículas empiezan a moverse chocando una con otra y generando la emisión del sonido, la propagación de la onda. ¿De acuerdo? Bien, chicos. ¿Qué más necesitamos saber del sonido? Que existen sonidos que son, o que sí existen ondas que son audibles y ondas que no son audibles. Normalmente una persona se dice que puede escuchar entre un rango de 20 Hz. Nosotros ya sabemos que es Hz, ¿no? Es la frecuencia con la que sucede una onda, ¿no? ¿Cuántas veces en un segundo suceden ondas? Esa es nuestra frecuencia. De 20 Hz, hasta 20 kHz. 20 kHz o 20.000 Hz, que es lo mismo, ¿no? 20 kHz. En este rango, el hombre, si encuentra una onda de este tipo, de esta frecuencia, el hombre la va a escuchar. Aunque se dice que en la edad, ya en una edad más avanzada, se escucha desde más, ¿no? Desde menos rangos. ¿Por qué? Porque la audición de la persona siempre va degenerándose. La edad va desgastando nuestros órganos, nuestras partes humanas. Bien, pero esto está sujeto a cambios, obviamente. En la vejez o adultez se escucha menos también. Eso ya tiene que ver con la evolución de nuestros sistemas audibles. Bien, cualquier onda que no se encuentre dentro de esta frecuencia, que sea menos de 20 Hz y más de 20 kHz, no las vamos a escuchar. No las vamos a escuchar. También depende, por ejemplo, la onda longitudinal depende de la amplitud. Nosotros sabemos qué es la amplitud, ¿no? Profesor, esta era la frecuencia. La frecuencia la vamos a colocar por aquí. ¿De qué depende la amplitud, profesor? Yo recuerdo que usted me dijo que la amplitud es una característica también de la onda. De la amplitud depende el volumen. Si una onda tiene amplitud alta, se va a escuchar más. Si una onda tiene amplitud baja, se va a escuchar menos. ¿Qué significa eso, profesor? Que de la amplitud depende el volumen. Lo voy a colocar por aquí. El volumen. El volumen. Y así funcionan las máquinas de transmisores. Tú seguramente utilizas un mini componente en el que tú quieres subirle el volumen. Tú dices, DJ, súbale el volumen, te le dices, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que tiene un transistor en el que la amplitud de las ondas que están siendo generadas es incrementada. Ese transistor lo que hace es aumentar la amplitud de las ondas. ¿Para qué? Para que tú escuches más. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos, perfecto. O sea, así funciona. Bien, vamos a seguir viendo el capítulo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El sonido es un fenómeno físico que es percibido por el oído. Eso es cierto. Eso es cierto. Llamamos sonido a lo que escuchamos. Si no escuchamos, no lo llamamos sonido. ¿De acuerdo? El sonido es producido por la vibración de objetos materiales, sí, en concreto por las partículas del medio, ¿no? Profesor, ¿las partículas son desplazadas? No. Las ondas, habíamos dicho que no transportan materia. Lo que hacen es vibran las partículas y generan una especie de movimiento con característica de onda. ¿De acuerdo? Las partículas vibran, no se desplaza materia. ¿De acuerdo? Bien. La vibración de objetos materiales, las partículas del medio, ¿no? Las partículas del medio vibran. ¿En qué medio se transmite el sonido? Puede ser en cualquier medio. Los sonidos se pueden transmitir en cualquier medio. Ahora, ¿de qué depende la velocidad del sonido? Habíamos dicho que el sonido no se propaga en el vacío, eso ya lo habíamos comentado. Pero ahora sí, profesor, si yo transmito sonido en el aire, tiene una característica. Profesor, en el aire yo digo que la velocidad del sonido es ¿cuánto? En el aire es una velocidad conocida. En el aire a cierta presión y a ciertas condiciones, en el aire nosotros tenemos que la velocidad del sonido es una constante. ¿Cuál es la constante? 340 metros por un segundo. En el aire vemos 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. ¿Y qué va a suceder con otros materiales, profesor? Obviamente la velocidad de propagación va a depender del material bajo el que se está desarrollando el movimiento de la onda.
En el aire va a ser 340 metros por segundo. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, en un material más denso, en el agua? Profesor, en el agua ya va a incrementar su velocidad. Ya no va a ser 340 metros por segundo. Van a ser 1000 metros por segundo. A ver, un momento. Bien, una vez despejado el cilindro, tenemos lo siguiente. En el agua, profesor, habíamos dicho que eran 1000 metros por segundo. La velocidad del sonido ha aumentado. ¿La velocidad del sonido depende del medio por el que se propaga? Sí. ¿Y de qué depende? ¿De qué característica fundamental depende? Depende de la densidad del medio. Sabemos que el agua es más densa que el aire. ¿Qué es la densidad? Decimos que la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Profesor, existen metales mucho más densos o materiales mucho más densos. Por ejemplo, el aceite es más denso que el agua. El aceite es más denso que el agua. En el aceite la velocidad aproximada va a ser de 1500 metros por segundo. Aproximada, ¿de acuerdo? En el aceite. Profesor, existen metales materiales mucho más densos. Por ejemplo, ¿qué sucede con los metales? Profesor, seguramente tú alguna vez a ti se te ha ocurrido pegar tu oído hacia una superficie para tratar de escuchar lo que sucede en el otro cuarto. En el cuarto del costado, o inclusive, ¿no? Tú te quedas dormido ahí encima de la mesa y tú empiezas a escuchar la clase y tú ves que el sonido se propaga con mayor velocidad. ¿Cuál es la velocidad en los metales? En los mejores metales se traslada a 2500 metros por segundo. La velocidad incrementa. La velocidad incrementa. Este incremento de velocidad, ¿qué es lo que genera? Genera que tú puedas escuchar mucho más rápido el sonido. Seguro tú estás acostumbrado a que a una cierta distancia, cuando tú ves una explosión, por ejemplo, lo primero que tú ves es la explosión. Tú ves la luz que emana la explosión. Después de eso, lo que tú ves, dos pares de segundos o un par de segundos después, tú te das cuenta que recién escuchas la explosión. El sonido demora en llegar. ¿Por qué? Porque el sonido tiene menos velocidad que la luz. Que la luz que tú ves, ¿no? Y listo. Bien, ¿por qué son más densos y por qué son menos densos? Por esta característica. Sus partículas, en el aire las partículas, el aire es gaseoso. Las partículas están un poco más liberadas, más sueltas. Menos espacio. O sea que la comunicación entre partícula y partícula es un poco dificultosa. ¿Por qué? Porque sus partículas están un poco desordenadas, están liberadas. Que una partícula empuje a otra partícula, sí se va a dar obviamente, pero no es tan eficiente como en el agua. En el agua tienen las partículas que están más juntas, sus partículas están más juntas, así que la comunicación entre estas vibraciones va a ser más eficiente. En el agua la velocidad va a ser mayor. Las partículas se van a estar empujando porque son más cercanas. En el metal, pues mucho peor. En el metal sus partículas prácticamente están ahí juntas. Así que la comunicación del sonido, la velocidad del sonido, esta propagación de vibraciones va a ser con mayor eficiencia. Por eso va a tener mayor velocidad. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Decimos, la rapidez del sonido es mayor en sólidos que en los líquidos. Sí, porque los sólidos tienen mayor densidad y por la conformación de sus partículas, que están más juntas. Y mayor serán los líquidos que los gases. Obviamente, los gases tienen los materiales que son dispersos. Sus partículas están dispersas. Están separadas, inclusive intentan separarse siempre los gases. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. ¿Qué es la rapidez del sonido? La rapidez del sonido. Tenemos esto, ¿no? En el agua tenemos esta característica. En el agua. Seguimos entonces. ¿Qué es la intensidad del sonido? La intensidad del sonido es una propiedad que está relacionada a la amplitud. Habíamos dicho que el volumen depende de ¿qué? De la amplitud, profesor. Si yo amplío mi amplitud, si yo extiendo mi amplitud, yo voy a escuchar más, y si lo reduzco mi amplitud, yo voy a escuchar menos. Así funcionan los transistores de los componentes, de los equipos. Y eso es lo que habíamos dicho. Bien, bien, continuamos. Una nota musical son sonidos que describen un patrón constante y continuado de vibraciones y frecuencias. En el estudio avanzado de los sonidos vamos a encontrar que cualquier onda emitida como sonido vamos a poder descomponerlo en nodos.
En modos lo vamos a llamar, en modos, que son características propias de movimientos de sonido. Pero eso todavía no nos importa, ustedes lo van a averiguar con el tiempo. Cualquier sonido que ustedes encuentren va a tener un desplazamiento, no va a aparecer una onda así como ustedes la ven. Las notas musicales no son ondas así como ustedes la ven. Ni siquiera se parece, tienen una forma extraña. Las ondas del sonido tienen, por ejemplo, las notas musicales, por ejemplo, tienen esta formación. Tú vas a ver ondas que son más o menos así, y luego se van a ir acá y acá así. Eso es una nota musical, por ejemplo. ¿De qué depende una nota musical? No parece una onda, profesor. Es que lo que sucede es que estas notas musicales son la conformación o integración de varias ondas características. Por ejemplo, una onda característica es la de aquí, podría ser la de aquí. Otra onda característica podría ser esta. Y si nosotros sumamos estas ondas, vamos a dar una forma parecida a esta. ¿De acuerdo? Así que las notas musicales son la adición de varios modos en las que las ondas se trasladan por medio de un medio. ¿De acuerdo? Así funcionan las notas musicales. Es por eso que ustedes han visto, no sé, cuando ustedes escuchan un sonido, no sé si has visto esta especie, una especie de gráfico de barras. ¿Tú has visto esto? Mira. ¿Tú has visto una línea en la que hay una barra más pequeñita, hay una barra más pequeñita por aquí? Tú has visto una especie de gráfico. Profesor, acá hay una barra pequeñita, una barra más grande, una más grandezota, y después sigue una barra pequeñita. Tú has visto esto y que se mueve constantemente. Eso es la característica de la onda. Esa viene a ser la característica de nuestra onda. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. A ver, profesor, a los decibeles. ¿Qué es un decibel? Tiene que ver con la potencia de una onda, de un sonido. El umbral auditivo empieza en 0 y hay umbrales que son un poco más fuertes, ¿no? 70 decibeles, 120 decibeles y una explosión de un cohete para su lanzamiento, la combustión de esa energía, 160 decibeles. Bien. Profesor, ¿vamos a resolver los ejercicios? No. Lo vamos a resolver en clase. ¿De acuerdo? Profesor, los ejercicios los vamos a ver en clase. Vamos a tratar de acabar todos. ¿De acuerdo? Bien, eso sería toda la explicación por este capítulo. Espero verlos en las sesiones un poco más tarde. Y así que cuídense mucho y hasta la próxima, chicos. Chao.